Por fin había llegado el día, un día que había anticipado durante mucho tiempo. Era el momento de escapar de la constante vista de tu cara y de los aprovechados que no habían contribuido en nada mientras tomaban tanto. Deberían haber estado agradecidos por la generosidad que habían recibido a lo largo de los años. Con determinación, anuncié, no volveré. Gracias por todo hasta este punto. Rápidamente reuní mis cosas esenciales y me despedí de la casa que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Al salir, vislumbré una expresión de satisfacción en el rostro de mi suegra, ajena al doloroso secreto que llevaba conmigo. Soy Megan. Tengo 35 años y trabajo de forma remota desde casa. He estado casada con Charles durante 6 años. Nuestro matrimonio enfrentó desafíos en su 5.º año cuando el padre de Charles, que antes era saludable, cayó gravemente enfermo, requiriendo atención constante. Inicialmente reacia a mudarme con mis suegros, accedí por necesidad. Charles era el único miembro de la familia que podía brindar apoyo, aunque consideré dejar mi trabajo para cuidar a su padre a tiempo completo. Mi empresa me permitió seguir trabajando de forma remota, reconociendo mi sólido desempeño. Vivir con mis suegros trajo desafíos inmediatos, empujándome a las tensiones clásicas entre una suegra y su nuera. Megan, apúrate y encárgate de la comida y la limpieza. ¿Cuánto tiempo vas a estar floja y evitando tus responsabilidades? Me reprendía mi suegra. Estoy trabajando en este momento. ¿Qué quieres decir? Siempre estoy tecleando en la computadora, le respondía, mientras equilibraba las tareas del hogar y cuidaba de mi suegro enfermo. Me concentré en aprovechar mis habilidades y, después de 4 meses de duro trabajo, logré volver a mi salario anterior. Cuando mis ingresos finalmente igualaron su máximo, sentí una oleada de alegría, pero estaba impulsada por una dura realidad financiera. El ingreso de Charles por sí solo no era suficiente para mantenernos. A pesar de mis esperanzas de un futuro más pacífico, la lucha continuó y me encontré considerando apartar algunos ahorros. A medida que pasaba el tiempo, mis problemas financieros parecían multiplicarse. Sentía que el dinero en mi billetera desaparecía. Intrigada por esta tendencia preocupante, examiné nuestros gastos, solo para descubrir que Charles había desarrollado una inclinación por lujos innecesarios. Además, mi suegra tenía un gusto por lo extravagante, a menudo disfrutando de pasatiempos lujosos y salidas sociales. Charles, ansioso por complacer, usaba frecuentemente nuestras tarjetas de crédito no solo para almuerzos relacionados con el trabajo, sino también para fiestas extravagantes con amigos. Mientras tanto, la responsabilidad de las tareas del hogar y el cuidado de mi suegro recaía únicamente sobre mis hombros. Estaba invirtiendo casi todos mis ingresos en nuestros gastos de vida, haciendo que la idea de ahorrar dinero pareciera un sueño lejano. Preocupada por nuestras finanzas menguantes, decidí que era hora de abordar el problema. Charles, parece que hemos estado gastando en exceso. Comencé con cautela. Si esto continúa, podríamos agotar por completo nuestros ahorros. Podemos considerar reducir nuestros gastos. Por favor. Su respuesta fue todo menos comprensiva. Charles respondió, no quiero parecer tacaño frente a mis colegas y subordinados. ¿No puedes entender eso? Entiendo que mantener buenas relaciones con tus compañeros de trabajo es importante, pero no tienes que cubrir sus gastos cada vez, razoné. ¿Qué pasa con esas noches en los bares? Seguramente eso no tiene nada que ver con el trabajo. Desestimaron mis preocupaciones de inmediato, dejándome frustrada y ansiosa por nuestro futuro financiero, mientras luchaba por equilibrar las necesidades del hogar con la irresponsabilidad financiera continua. Se hizo cada vez más claro que tenía que encontrar una manera de frenar el gasto o arriesgarme a una grave turbulencia financiera. Enfrenté a Charles. ¿Te parece que solo quieres divertirte, verdad? Llegas a casa borracho y empiezas a hablar de tus salidas, incluso cuando nadie pregunta. Parece que disfrutas más esos momentos que estar conmigo. Ya no podía ocultar mi frustración. Mi suegra, sin embargo, simplemente se reía de mis preocupaciones y se ponía del lado de Charles. Estoy contenta de que mamá lo entienda. Y tiene razón, coincidió Charles, lleno de confianza. Mientras tanto, mi suegra justificaba sus gastos. Si no asistiera a mis clases, estaría atrapada en casa todo el día. Tomo estas clases con mis amigas para disfrutar de mi tiempo. Luchaba por reconciliar sus duras palabras, que resonaban sin cesar en mi mente. Me etiquetaron como una terrible nuera, criticándome por no generar ingresos, a pesar de mi dedicación para manejar el hogar y cuidar de mi suegro. A sus ojos, esto me hacía indigna de expresar quejas, una idea que me desconcertaba. A pesar de su juicio, sabía la verdad, trabajaba arduamente desde casa, contribuyendo con un ingreso constante mientras equilibraba las tareas del hogar y el cuidado. Su escepticismo y actitudes condescendientes hacia mi trabajo remoto eran desalentadoras. Para colmo de males,
Mi suegra había tejido una narrativa que la pintaba como la única cuidadora de mi suegro, presentándome como una ama de casa perezosa. Esta percepción distorsionada de mi papel me dejó sin palabras y dolida por la injusticia. A lo largo de las innumerables veces que contemplé dejar esta difícil situación, mi profunda preocupación por mi suegro me mantenía centrada. Desde los primeros días de mi matrimonio, él me había tratado con genuina amabilidad, un contraste marcado con el trato que recibía de Charles y mi suegra. Sus sinceras expresiones de gratitud, a menudo llamándome una maravillosa nuera, tocaban profundamente mi corazón. Siempre que necesitaba cuidados, se disculpaba por la inconveniencia, expresando siempre su agradecimiento por mi dedicación. Estos momentos me brindaban consuelo y un fuerte sentido de propósito. No podía soportar la idea de dejarlo a merced de Charles y mi suegra. Mi suegro tenía una aguda conciencia de nuestra dinámica familiar y realmente reconocía mis contribuciones, no solo en el cuidado, sino también en mantener la estabilidad financiera del hogar. Sus palabras de aprecio no solo eran reconfortantes, me fortificaban, proporcionándome la fuerza para soportar un entorno que a menudo se sentía hostil. Mientras temía lo que podría suceder en nuestro hogar sin mi presencia estabilizadora, mi mayor preocupación era el bienestar de mi querido suegro. Así, decidí quedarme a su lado, ofreciendo cuidados dedicados hasta el final. Un año después, su funeral se convirtió en un campo de batalla emocional para mí. En medio de mi profundo duelo, mis lágrimas fueron recibidas con desaprobación fría, aumentando el peso de mi pérdida. Esta reacción destacó la complejidad de mi situación, pero también reafirmó la importancia de mi papel durante sus últimos días. ¿Por qué lloras tanto, Megan? Ya se fue. ¿No es natural lamentarse así?, me cuestionaron. Mi respuesta parecía molestar aún más a mi suegra. Me acusó de insinuar que nunca había cuidado de él. Sin embargo, la verdad era muy diferente. Ella había estado mayormente ausente en su cuidado. Su enfoque en pasatiempos y frecuentes salidas sociales significaba que la mayor parte de las responsabilidades recaía completamente sobre mis hombros. A pesar de mis esfuerzos, ella se retrataba como la pobre suegra ante quienes estaban fuera de nuestra familia inmediata, presentándome como la nuera dura y cruel ante nuestros parientes. Esta narrativa sugería que yo estaba siendo injustamente dura con ella, incluso mientras estaba de duelo. Me encontré criticada por aquellos que tenían poco entendimiento de la verdadera dinámica dentro de nuestro hogar. Por frustración, comencé a distanciarme de mis familiares, un cambio que Charles notó rápidamente. Me confrontó, diciendo: «Hiciste pasar vergüenza a mamá frente a todos». Me sorprendió esta acusación. «Eso no tiene sentido», respondí. «Simplemente estaba llorando por la pérdida de mi suegro». «Pero a tu mamá le pareció extraño cuánto llorabas». Nunca dije que no le importaba en absoluto. Solo estaba expresando mi tristeza por alguien a quien amaba profundamente. A medida que nuestra discusión se intensificaba, Charles me acusó de insultar a su madre y sugirió que si mi duelo me molestaba tanto, debería reconsiderar mis acciones. Me defendí, insistiendo en que mis lágrimas eran únicamente por mi suegro, a quien valoraba, no una crítica hacia nadie más. Después de su fallecimiento, la tensión entre Charles y yo se intensificó, culminando en una fuerte discusión que requirió la intervención de nuestros familiares para calmarla. En el transcurso de los eventos, decidí permanecer en silencio hacia Charles mientras continuaban las ceremonias del funeral. Poco después, llegó un abogado para discutir el testamento y la distribución de la herencia. «Me gustaría revisar el contenido del testamento de su difunto padre», comenzó el abogado. «Primero, a su esposa y a su nuera Megan les ha dejado la mitad de sus activos en efectivo a cada una. A su hijo Charles le ha dejado la tierra familiar y la casa». Mi suegra interrumpió de inmediato: «Si Charles obtiene la tierra y la casa, ¿por qué Megan recibe una herencia? No está relacionada por sangre». El abogado respondió: «Su esposo estaba profundamente agradecido por el cuidado dedicado que Megan proporcionó. Quería expresar su aprecio incluyéndola en la herencia. Esta decisión es definitiva y no se puede cambiar». Incapaz de aceptar esto, mi suegra me acusó: «No lo puedo creer. Solo lo cuidabas para obtener la herencia, ¿verdad?». Tenía una buena relación con mi suegro desde que me casé en esta familia. Me defendí: «Lo cuidé por amor y respeto, agradecida por cómo me trató». A pesar de sus incesantes acusaciones, sugiriendo que mi cuidado era una forma de manipulación psicológica, mi suegra eventualmente se quedó sin palabras. El abogado reafirmó: «Esa fue la decisión de su padre». Este momento vindicó mi genuino afecto y cuidado por mi suegro, confirmando que su gratitud hacia mí era tanto real como legalmente reconocida, a pesar de las amargas sospechas de otros. Mientras el abogado confirmaba los términos del testamento,
expresando gratitud por mi cuidado dedicado. Noté que la expresión de descontento de mi suegra se transformó en una sonrisa. Sí, eso es genial, entiendo, exclamó con un asentimiento. Confundido, Charles le preguntó, ¿qué quieres decir? Parecía extraño que cambiara de postura tan de repente. Con un sentido de satisfacción, explicó, ahora que papá se ha ido, ya no necesitamos depender de Megan. Su herencia es como una indemnización. No la necesitamos en esta casa. Ella había malinterpretado por completo las intenciones de mi suegro, viendo el testamento como una oportunidad para cortarme de la familia en lugar de un reconocimiento a mis contribuciones, sin que ella lo supiera. Esto era precisamente lo que mi suegro había planeado antes de fallecer. Me había confiado su deseo de que yo fuera libre de las limitaciones de vivir bajo el mismo techo que mis suegros. El testamento estaba diseñado no solo como un gesto de gratitud, sino también como un astuto engaño para facilitar mi partida de una manera que pareciera natural para otros, incluso engañando a Charles y a mi suegra sobre sus verdaderas intenciones. Mi suegra vio esto como una oportunidad para empujarme fuera de la familia, aprovechando el momento mientras ocultaba mi verdadero deseo de irme. Fingí sorpresa y tristeza. Suegro, ¿por qué me tratarías así? Lamenté, dando la impresión de que era meramente una cuidadora a sus ojos. Volteando hacia Charles con lágrimas en los ojos, le supliqué, ya no puedes entenderme, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente te divorcias de mí? Tras un momento de contemplación, influenciado por la emoción que mostraba y quizás por la influencia de su madre, Charles respondió, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos. Este giro dramático de los acontecimientos encajaba perfectamente con el plan oculto que mi suegro y yo habíamos trazado, llevándome por un camino para recuperar mi independencia y empezar de nuevo, lejos de las limitaciones y conflictos de la casa de mis suegros. Después de la lectura del testamento, Charles heredó la casa y la tierra familiares, mientras su madre recibió una parte del dinero en efectivo. Con estos activos asegurados, Charles comentó de manera casual, ya no hay necesidad de preocuparnos por el lugar donde vivir, así que está bien si Megan se va. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, aunque ya sabía lo que pretendía. Charles respondió, indiferente, odio pedirlo, pero ¿podría salir de nuestra casa y aceptar el divorcio? Dándome cuenta de que no tenía lugar en sus planes, acepté lo inevitable. Entendido, supongo que ya no hay lugar para mí aquí. Con una calma controlada, abrí un cajón, saqué un documento y se lo entregué. Era un aviso de presentación de divorcio, preparado poco después de nuestra última gran discusión. Charles firmó rápidamente el documento, con alivio evidente en su rostro. Finalmente, no tengo que lidiar contigo más. Una mantenida que no trabaja simplemente debería salir. Deberías estar agradecida de que soportamos tu presencia. ¿Es así? Está bien, lo entiendo. Me iré. Gracias por todo hasta ahora, respondí, ocultando mi tormento interno tras una fachada de gratitud. Al salir, el rostro de mi suegra se iluminó de alegría, sin saber lo que el futuro podría deparar para su hogar sin mí. Sin dudarlo, presenté el aviso de divorcio en el ayuntamiento en el momento en que salí de su casa. Al llegar al departamento que había asegurado con anticipación, entré a la habitación amplia y vacía y me deleité con el eco de mi propia voz. Finalmente, puedo estar sola. Esto es genial. Abrumada de alegría, abracé mi nueva libertad, liberada de un matrimonio que se había vuelto cada vez más asfixiante. Aquí, en este espacio fresco, podía empezar de nuevo, abrazar la soledad y reconstruir mi vida a mis términos. Debía una profunda gratitud a mi difunto suegro por idear un plan ingenioso que me permitió escapar del ambiente opresivo de la casa de mis suegros. Estableciéndome en esta nueva independencia, creé una vida cómoda por mi cuenta, valorando la libertad de continuar con mi trabajo remoto. Este arreglo no solo mejoró mis habilidades de gestión del tiempo, sino que también aumentó mi productividad, lo que llevó a un incremento en mis ingresos. Disfrutaba de una existencia pacífica, libre de intromisiones externas, hasta que una llamada inesperada de mi exmarido, Charles, hizo añicos mi tranquilidad. Había pasado un tiempo desde nuestra última conversación, y me sorprendí. ¿Por qué me llamas, Charles? ¿No eras tú quien quería que me saliera de tu vida?, le pregunté. Megan, por favor, ayúdanos, estamos en un apuro, suplicó Charles, con la voz tensa. No pude evitar reírme de la ironía. ¿Qué tipo de broma es esta? Mi salario no ha cambiado. ¿Y de repente no tienen dinero? ¿Cómo es que no pueden manejarlo? Con una mezcla de diversión y un sentido de finalización, me preparé para darle una lección de realidad. Eso es porque ya no tienes mis ingresos para complementar los tuyos. Desperdiciaste todo tu salario en lujos. Quizás es hora de que tú y tu madre aprendan un poco de responsabilidad financiera. Confundido,
Charles preguntó, ¿qué quieres decir? Todavía no lo entiendes, respondí, enfatizando cuánto habían dependido de mí sin reconocerlo jamás. Ahora estaban enfrentando las consecuencias de su irresponsabilidad financiera. Una amarga lección sobre la importancia de la prudencia y la planificación. Le aclaré la situación a Charles. Mientras tú disfrutabas de lujos, mi salario de aproximadamente 6,500 pesos al mes cubría nuestros gastos de vida. Ahora estoy ganando incluso más, y lo estoy haciendo sin que nadie me detenga. Frustrado y quizás dándose cuenta de su situación, Charles hizo una súplica desesperada. Megan, ¿no podemos empezar de nuevo? Fue un error dejarte ir. Quiero hacer las cosas bien. Me burlé de su repentino cambio de opinión. Está claro que solo estás detrás de mis ingresos. No seas ridículo. No quiero volver a ver tu cara. ¿Qué pasó con la herencia que recibió tu madre? Ella debería estar viviendo cómodamente con eso. Charles confesó. Está a punto de acabarse. Lo gastamos en compras. Hicimos viajes al extranjero y perdimos la mitad en el casino. Imperturbable, le respondí, una madre tonta engendra un hijo tonto. No tengo nada más que decirte. Soy una extraña ahora, y no puedo ayudarte, ni quiero hacerlo. Desesperado, Charles imploró, no seas tan cruel, ayúdame. Esto no tiene nada que ver conmigo, no hay nada más que discutir. Voy a colgar, no me vuelvas a llamar. Afirmé firmemente antes de terminar la llamada y cancelar rápidamente el contrato de teléfono móvil que estaba usando. Un año después, mientras pasaba por la casa de mi ex-suegra, noté que se había transformado en un terreno vacío, probablemente vendido debido a sus problemas financieros. Sin inmutarme, continué con mi vida, disfrutando de mi nuevo tiempo libre asistiendo a una clase de vino que había querido probar durante mucho tiempo. Allí conocí a un hombre 3 años mayor que yo, quien se tomaba en serio nuestra relación. Después de 1 año y medio de salir, nos casamos. Él es un ejecutivo en una empresa conocida, humilde a pesar de su alto salario, con un carácter cálido y maravilloso. Nos respetamos en nuestras carreras, lo que conduce a una vida matrimonial satisfactoria. Al reflexionar sobre estos cambios, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, esto fue una forma de retribución, un regalo de mi suegro, permitiéndome encontrar la verdadera felicidad y respeto en una relación. Cuando me casé con Andrew, él trabajaba para mi padre. Fue así como nos cruzamos por primera vez. Después de nuestra boda, decidimos que yo me quedaría en casa para poder dedicarme a mis hobbies, siendo la costura y el tejido los que más apreciaba. Me encantaba hacer bufandas y guantes para él cada invierno. Con el tiempo, mis habilidades mejoraron, y él comenzaba a comparar con orgullo mis piezas hechas a mano con las compradas en las tiendas. Su aliento aumentó mi pasión, y soñaba con compartir este amor por la artesanía con nuestro futuro hijo, un pensamiento que siempre nos sacaba una sonrisa. Llevamos 6 años de casados, aunque no hemos tenido hijos. Nuestra vida juntos ha sido plena. A pesar de su exigente trabajo, Andrew siempre hacía un esfuerzo por pasar tiempo conmigo cuando podía, y eso significaba todo para mí. Aún así, hubo momentos en que su trabajo me hacía sentir más como un pensamiento después que como una pareja. Nuestra vida tranquila se interrumpió hace 3 años, cuando de repente me desplomé en casa, mareada y débil. Andrew me llevó rápidamente al hospital, donde desperté para escucharle hablar sobre mi condición con el doctor. El diagnóstico era grave, una enfermedad crónica que tendría que manejar el resto de mi vida. Aunque no era inmediatamente mortal, la posibilidad de futuros episodios significaba que las estancias hospitalarias serían parte de mi realidad. A pesar de estar abrumada por la ansiedad, encontraba consuelo en la presencia de Andrew. Me aseguraba que todo estaría bien, incluso cuando yo no estaba tan segura. Fue durante una de esas estancias en el hospital cuando algo que Andrew dijo se me quedó grabado, mientras reflexionaba sobre las bufandas y guantes que había tejido durante los años, ahora olvidados y llenándose de polvo. Él comentó casualmente, me casé contigo porque eres la hija del jefe. Las palabras me cortaron más de lo que esperaba. Fue un comentario imprudente, pero reveló algo que no había comprendido completamente. Me di cuenta de que necesitaba enfrentarlo. Entender cómo se sentía realmente y ver si aún podíamos valorar nuestra relación como lo soñamos alguna vez. A pesar de las garantías de Andrew durante mi estancia en el hospital, sus palabras reconfortantes no aliviaron completamente mis preocupaciones. Me prometió que me visitaría siempre que pudiera, tomándome la mano y dándome la seguridad de que saldría adelante. Por un tiempo, cumplió esa promesa, visitándome casi a diario. Se sentaba a mi lado. Traía mis herramientas de costura favoritas y pasábamos horas cosiendo juntos, nuestra conversación llenando el silencio. Esos momentos eran un escape bienvenido de la monotonía de la vida en el hospital. Pero después de aproximadamente 1 año,
Las visitas se volvieron menos frecuentes. Lo que antes era una rutina diaria se convirtió en una aparición ocasional cada pocas semanas. Lo atribuí a su abrumadora agenda de trabajo, y seguí tejiendo en su ausencia. Me concentré en una bufanda que planeaba darle la próxima vez que viniera, pensando que pronto me darían de alta. A medida que pasaban los meses, también comencé a tejer un par de guantes a juego, cada puntada llena de amor y esperanza. El día que finalmente regresó, estaba ansiosa por presentarle los guantes, pero cuando se los entregué, la respuesta no fue lo que esperaba. ¿Sigues haciendo esto? Es molesto, dijo sin entusiasmo, empujando la bufanda que había hecho, perfectamente intacta, de vuelta a mis manos, junto con los papeles de divorcio. Sus palabras fueron más afiladas que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me explicó que ya no podía cuidarme y que era hora de separarnos. Los papeles de divorcio fueron firmados, y así, nuestra historia juntos terminó. Ya sospechaba que algo no estaba bien cuando sus visitas se hicieron menos frecuentes, pero la realidad me golpeó como una ola. Me había convencido de que todo se debía al trabajo, que el Andrew con el que me casé, el hombre amable y cariñoso, nunca me abandonaría. Pero cuando las visitas se detuvieron sin explicación, supe que algo profundamente mal estaba sucediendo. Cuando le pregunté, con calma, por qué quería el divorcio, no fue por desesperación. Ya había aceptado que quizás me había convertido en una carga para él. Si realmente deseaba esto, estaba lista para dejarlo ir. Fue doloroso, pero entendí que la vida que alguna vez soñamos compartir ya no era posible. A medida que las visitas de Andrew se hicieron más infrecuentes, no pude ignorar la creciente sensación de que la sociedad que él me había prometido se había convertido en algo irreconocible. Finalmente, encontré el valor para enfrentarlo, para preguntarle por qué todo había cambiado de manera tan drástica. Su respuesta fue rápida y cruel. ¿No es obvio? Desde que me casé contigo, ha sido un problema tras otro. Estoy tan cansado de esas bufandas y guantes que haces cada año. Honestamente, solo me casé contigo porque tu papá era mi jefe. Se rió, pero fue una risa dura y amarga, como una bofetada en la cara. Sus palabras revelaron un resentimiento que no sabía que existía, un desprecio por las mismas cosas que yo apreciaba de nuestra vida juntos, cosas que alguna vez parecía valorar. Mientras descargaba su ira, noté la bufanda lujosa y perfectamente elaborada que llevaba alrededor del cuello, una bufanda que no había hecho yo. Entonces me cayó la ficha, con dolorosa claridad, que tal vez nunca había valorado realmente los regalos que tanto tiempo y amor me había tomado crear. Tal vez siempre habían sido solo una molestia para él, un hecho que me hirió profundamente. Después de que me enfermé y mi padre se retiró, los verdaderos sentimientos de Andrew se hicieron aún más evidentes. En el primer año de mi enfermedad, él continuó visitándome, quizás por obligación o para mantener la imagen del esposo dedicado. En el trabajo, a menudo era elogiado por su aparente devoción hacia mí, una fachada que parecía beneficiarlo, tanto en su vida profesional como con sus colegas. Cuando lo enfrenté sobre esto, señalando cómo sus visitas parecían más motivadas por la necesidad de preservar su imagen que por un cuidado genuino hacia mí, se sorprendió momentáneamente. Luego, con una honestidad a regañadientes, admitió que mi enfermedad en realidad había hecho su vida más fácil en el trabajo. Esto fue una dolorosa confirmación de lo que sospechaba. Para Andrew, yo ya no era su esposa, sino un medio para un fin, algo que podía usar para avanzar en sus propios objetivos. La verdad fue un despertar brutal. Durante toda mi enfermedad, él desempeñó el papel de esposo afligido de tal manera que le otorgó simpatía y elogios. Si trabajaba hasta tarde, todos me elogiaban por ser tan dedicado, me dijo, con su voz casi triunfante, y cuando necesitaba un descanso, solo tenía que decir, mi esposa está enferma, y lo conseguía. Funcionaba perfectamente, continuó, explicando con arrogancia cómo mi enfermedad incluso había allanado el camino para su promoción, menospreciando a sus colegas como tontos que se creyeron su historia. Mientras hablaba, no reconocía al hombre que una vez amé. El extraño frente a mí llevaba una sonrisa cruel que revelaba su verdadera naturaleza. En ese momento, vi nuestro matrimonio por lo que realmente era, una mentira cuidadosamente construida. En silencio, acepté la realidad. Si mi enfermedad te fue útil, supongo que no nos volveremos a ver, dije, con la voz firme. A pesar del dolor, le entregué los papeles del divorcio, y sin mirarlo siquiera, los tomó y se fue, marcando el fin de nuestro matrimonio. Después de que se fue, todo el peso de lo que había sucedido me cayó encima, y me quedé llorando sola. Poco después, me dieron de alta del hospital y me fui a quedar con mis padres. Mi padre estaba furioso cuando se enteró de lo que realmente había pasado. No puedo creer que haya hecho esto, dijo, furioso, pero para ese entonces, ya había aceptado el fin de mi matrimonio.
Tranquilicé a mi padre, diciéndole que quería quedarme con ellos un tiempo. Mis padres me apoyaron, animándome a concentrarme en lo que me hacía feliz, que, en ese momento, simplemente era estar con mi familia. Antes de mudarme definitivamente, decidí visitar nuestra antigua casa por última vez. Cuando llegamos, descubrí que la cerradura de la puerta principal estaba rota. Tuvimos que tocar el timbre, y nos recibió un extraño que nos informó que había comprado la casa unos meses antes y ahora vivía allí con su familia. Mis padres se indignaron, pero para ese momento, yo ya lo había superado. La casa, al igual que mi matrimonio, ya no era mía. Elegí no crear problemas para los nuevos residentes y me fui en silencio, pero el asunto me quedó dando vueltas en la cabeza. No podía dejarlo ir. Así que llamé a Andrew para confrontarlo sobre la casa. Su respuesta fue fría e indiferente. Sí, la vendí mientras tú estabas en el hospital. Me quedé con el dinero. Era mi casa desde un principio, dijo, como si fuera un detalle trivial. Sus palabras me dolieron, pero para entonces ya me había preparado para su egoísmo y ya había tomado la decisión de seguir adelante sin él. Su tono casual al mencionar que había vendido nuestra casa solo profundizó mi sensación de desilusión. Fue un shock enterarme de que había vendido la casa casi un año antes, alrededor del tiempo cuando sus visitas y su preocupación por mí empezaron a desvanecerse. El hecho de que tomara una decisión tan importante sin consultarme, especialmente cuando aún estábamos legalmente casados y ni siquiera habíamos finalizado la división de bienes, fue tanto asombroso como enfurecedor. Aunque los papeles del divorcio ya estaban firmados, habíamos planeado reunirnos la semana siguiente para discutir los últimos detalles. Sin embargo, Andrew había actuado por su cuenta, de manera anticipada, otra traición que no esperaba. Cuando lo confronté por teléfono, tratando de mantener la calma, le dije, «No entendiste nada». Su respuesta fue confusa, como si no tuviera idea de lo que le estaba diciendo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero yo no estaba dispuesta a explicarlo por teléfono. «Te lo explicaré la próxima semana», respondí y colgué. Me volví hacia mis padres, que podían ver el impacto que esta situación estaba teniendo en mí. Logré sonreír y le pedí a mi padre un favor. Expuse mis planes, pidiendo su ayuda para preparar todo lo que necesitaríamos para la reunión. «Ya me encargué de todo», dijo mi padre, ofreciéndome una sonrisa tranquilizadora, aunque podía sentir la preocupación detrás de ella. «No tenemos mucho tiempo antes de la reunión, pero lo manejaremos». Como mi padre, probablemente sentía una mezcla de culpa por haberme presentado a Andrew y enojo por sus acciones, pero su determinación para apoyarme era palpable, y le agradecía mucho. A medida que se acercaba el día de la reunión, una pequeña sonrisa inesperada apareció en mi rostro al pensar en la reacción de Andrew frente a lo que habíamos preparado. La reunión se llevaría a cabo en la casa de mis padres. Mis padres y yo nos sentamos de un lado, mientras Andrew estaba al frente, mirándonos. A pesar de saberlo profundamente que mis padres estaban heridos por lo que había pasado, Andrew parecía completamente indiferente, e incluso se burlaba en ocasiones. Su comportamiento no solo era irrepetente, sino descaradamente irrespetuoso. Su arrogancia solo fortaleció mi determinación. Sentada allí con mis padres, sentía el peso de todas las injusticias que me había hecho, pero también me sentía empoderada por el apoyo de mi familia mientras nos preparábamos para enfrentarlo juntos. A medida que avanzaba la reunión, mantuve la calma, asegurándole a Andrew, no planeo pedir mucho. Él trató de parecer generoso, afirmando que el dinero de la venta de la casa sería suficiente. Esta declaración enojó visiblemente a mi padre, pero yo puse una mano sobre la suya, indicándole que se mantuviera tranquilo. Teníamos la ventaja, y no había necesidad de escalar las cosas aún más. Antes de continuar, hay algo importante que necesitamos abordar, dije, y mi padre me pasó un documento. Lo extendí para que Andrew lo viera. La casa estaba efectivamente a tu nombre, pero el terreno sobre el que está construida aún pertenece a mi padre, que es el titular, expliqué, manteniendo el tono equilibrado. El rostro de Andrew se tensó en un ceño fruncido. ¿Y qué? La casa seguía siendo mía. Nadie puede quejarse. ¿Crees que esto es una forma de vengarme?, rió desdeñosamente, claramente sin entender la gravedad de la situación. Es cierto que legalmente vendiste la casa, reconocí, pero como el terreno sigue siendo propiedad de mi padre, esto crea un problema significativo para la familia que compró la casa. Pausé, dejando que el peso de mis palabras calara. Vendiste la casa, pero como dueño del terreno, mi padre podría exigirles renta a la familia que vive allí. Eso les causaría muchos problemas, ¿verdad? Dejé el silencio flotando un momento, permitiendo que Andrew absorbiera las implicaciones. No queremos causarles problemas,
pero no podemos simplemente dejar ir nuestros derechos sobre el terreno sin una compensación. Tenemos la intención de ofrecerles la oportunidad de comprar el terreno. No los echaremos ni les cobraremos renta, pero sería un problema mayor si se niegan a comprarlo. Continué, originalmente. Mi padre tenía la intención de regalarnos este terreno para construir nuestro futuro, no para que lo vendieras a extraños sin considerar nada. Si la familia que compró la casa se niega a comprar el terreno, incluso podrían demandarte por haberlos engañado, pensando que tenían la propiedad completa de su hogar soñado. ¿Puedes imaginar cómo se sentirían si supieran que hay costos inesperados asociados con su hogar ideal? Decidimos visitar a la familia que había comprado la casa para explicarles la situación y encontrar una solución justa. Este enfoque no solo protegía los intereses de mi familia, sino que también mostraba consideración por los compradores inocentes, con el objetivo de evitar más complicaciones o angustias. Cuando les explicamos las circunstancias a los nuevos dueños, se mostraron sorprendentemente comprensivos, pero firmes en su postura. Sabían que cualquier problema legal derivado de la venta recaería sobre el vendedor, Andrew, e incluso insinuaron la posibilidad de demandarlo si no llegábamos a un acuerdo satisfactorio. Al ver la cara de Andrew despojarse de color, pude ver que finalmente entendió la gravedad de la situación. Estaba frente a severas consecuencias financieras. Con voz temblorosa, preguntó, ¿qué debo hacer? Le respondí con una ligera sonrisa, casi con suficiencia. La familia podría comprarnos el terreno, y eso resolvería todo, pero tendrás que cubrir los costos. Una vez que ellos sean dueños tanto de la casa como del terreno, todos los problemas se solucionarán. Continué explicando las complicaciones con más detalle. No se dieron cuenta del valor completo del terreno cuando compraron la casa, por lo que podrían pedirte una compensación. Es su decisión, y el terreno en sí está en una ubicación privilegiada. Podría valer más que la casa, incluso si liquidaras todos tus bienes. Es posible que no tengas suficiente para cubrir el costo. Alternativamente, podrías recomprar la casa y pagar el terreno. Además de una cuota de reubicación para la familia, recuperarías la casa y el terreno, pero después de pagarles por mudarse, cualquier ganancia potencial sería mínima. Hice una pausa, dejando que el peso de la situación se asentara antes de continuar. Y en cuanto a la pensión alimenticia, tus acciones me han causado un considerable daño emocional. Tengo la intención de pedir compensación por eso. Me usaste como una ficha en tu carrera, y ahora que puedo ver todo tal como era, me repugna. Planeo buscar daños por el daño emocional que me causaste. Aunque el caso no sea fácil de probar, es importante abordarlo, especialmente considerando tu situación actual. Mi padre, aunque ya retirado, agregó su voz a la conversación, con tono firme. Todavía tengo muchas conexiones de mi carrera. He hablado con antiguos colegas que comparten tu opinión y saben exactamente lo que has hecho. Andrew, estás siendo hablado a tus espaldas, todos te están despreciando, dijo con una sonrisa sombría, dejando claro que la reputación de Andrew estaba desmoronándose. La realidad pareció golpear a Andrew con fuerza, y por primera vez, se veía realmente desconcertado. El estatus que había construido cuidadosamente en el trabajo, usándome como trampolín, ahora se estaba derrumbando. Sentada con confianza frente a él, entrelacé mis manos, mi sonrisa ancha e irreconocible para él, una que no me había visto en años, especialmente desde nuestra separación. Ahora, hablemos de los próximos pasos, dije, con voz calmada y firme. Andrew, abrumado por la presión creciente, soltó una risa tensa, con los ojos llenos de lágrimas. A medida que las negociaciones continuaron, quedó claro que la ventaja era mía. Aceptó pagar la pensión alimenticia y compensar por el terreno en el que estuvo nuestra casa. Más tarde explicamos este arreglo a la familia que compró la casa, asegurándonos de que fueran tratados de manera justa y entendieran los nuevos términos. Al final, el resultado fue favorable para todos excepto para Andrew. Su reputación siguió deteriorándose a medida que los rumores que mi padre había esparcido sutilmente por toda su empresa cobraban fuerza, despojándole de su estatus y apagando cualquier esperanza de promoción. Eventualmente, la presión fue demasiada y Andrew renunció a su puesto. Mi padre me compartió la noticia, con una satisfacción evidente. Era difícil no verlo como un karma. Los beneficios mal habidos de Andrew, construidos sobre la explotación y el engaño, se habían desmoronado bajo el peso de sus acciones. Ahora, de regreso en la casa de mis padres, he encontrado consuelo y un nuevo propósito. Comencé a dar clases de costura, que, aunque modestamente atendidas por mujeres y niños locales, me han traído una inmensa alegría y satisfacción. Nunca imaginé que enseñar este oficio tan sencillo me traería tanta paz a mi vida, pero lo ha hecho. A pesar de no tener hijos propios, un sueño que alguna vez compartí con Andrew,
He descubierto una nueva manera de compartir mis habilidades y pasiones con los demás. Este viaje me ha enseñado la resiliencia del espíritu humano y me ha mostrado que, incluso sin el futuro que alguna vez imaginé, la vida aún puede ser rica y llena de sentido.